todo esto era tierra del jaguar. Pues a mí me encanta. Desde que era yo niño me gustaba saber que es parte nuestra. Ecologists estimate that around 4,000 to 5,000 jaguars live in the wild in Mexico. More than half of them live in the Yucatan Peninsula. Illegal hunting, grazing, deforestation and climate change have degraded the Zalám State Reserve, shrinking habitats for many species including the jaguar. As the only big cat left in the area, the jaguar has been listed as a near-threatened species since 2002 in the International Union for Conservation of Nature Red List. Está la caza, está la franja ganadera, está la deforestación. De todas las amenazas en esta zona, sí que ponen en jaque la resiliencia y la sostenibilidad del ambiente en el tiempo. To protect biodiversity, local communities and environmentalists are making efforts to track the living areas of endangered species, including the jaguar. In May 2022, the Tech for Nature Mexico project was launched in the reserve jointly by the government of Yucatan, IUCN, and China's tech giant Huawei. Instalamos cámaras, instalamos audios, se dejan sin que nadie entre, para no perturbar la zona durante ese tiempo y los animales puedan pasar. 40 días después regresamos, sacamos tarjetas SD que están adentro de las cámaras, que ya tendrán 3.000, 5.000 imágenes y videos. Las tarjetas SD de las cámaras también llegan a Mérida, se pasan a un disco duro, la UPI las recibe y se suben a la Huawei Cloud, donde ahí ellos las están procesando. Estas cámaras trampa se activan con el movimiento y a veces el movimiento es una rama moviéndose con el viento. Tenemos teras y teras de información que si una máquina puede procesarla y decirnos qué está pasando, es mucho más fácil. Tech for All 是华为在数字包容领域的倡议和长期的行动计划。我们主要是通过数字技术，包括像这个物联网啊、连接呀、云啊、AI 呀这样子一些技术，和我们的全球的合作伙伴，比如说像 IUCN 这样子的，还有包括大学、NGO 这样子的一些合作伙伴，我们去做科技守护自然的项目。那我们到现在的话呢，已经是覆盖了全球46个保护地，我们的项目覆盖了森林、海洋、湿地等不同类型的一个生态系统。Tech for Nature has been an essential part of the frameworks of Green Belt and Road between China and Latin America countries, bringing new light to ecological conservation efforts for many locals. Me gustaría que en 30, 50 años pueda seguir existiendo la selva que conocemos y que efectivamente tengamos estos santuarios en donde la vida sigue existiendo, sigue floreciendo, sigue evolucionando.